Le damos la palabra al doctor Carlos Blanco. Muchísimas gracias, Carlos Enrique. Muchísimas gracias a todos los organizadores de este evento. Un placer estar con ustedes, con los panelistas y con la audiencia. La nación venezolana, como articulación de territorio, población y Estado, está destruida. Esto se sabe, pero no siempre hay acuerdo en el sentido y profundidad de esa destrucción. Su territorio se ha encogido. En términos reales se encuentran grupos irregulares en alrededor del 70% de ese territorio. En algunas zonas estos grupos ejercen el control, en otras funcionan como aliviaderos y retaguardia para sus actividades ilegales. Venezuela es una vasta tierra de nadie. Su población ha emigrado en una proporción significativa y ha sido Colombia el país que ha recibido el mayor impacto. Se calcula que la emigración supera los 6 millones de ciudadanos, lo que constituye casi un 19% del total de su población de 32 millones. Esta emigración, producto de la miseria, la inseguridad y la falta de futuro, hace que los lazos de los venezolanos de adentro y de afuera no sean solo los del afecto y la solidaridad, sino los del padecimiento, la tristeza y la búsqueda desesperada de un futuro que no siempre se encuentra. La población del país está dispersa en alta proporción por el mundo, sin contar la migración interna, los que se desplazan de una ciudad o pueblo a otra ciudad o pueblo, y la migración, y esto es muy importante, de los que han salido del tejido social, hoy fragmentado, y andan tan solos y desamparados dentro de Venezuela como muchos de los que están afuera. Sus instituciones están derruidas. Las revoluciones suelen destruir las instituciones del anciano régimen, pero son meticulosas en construir las nuevas. Con Chávez fue diferente. Destruyó las instituciones, pero no construyó otras que las reemplazaran por razones que explico más adelante. Entre los ejemplos más notables de esa destrucción destacan PDVSA, el Banco Central, la Fuerza Armada, los tribunales de justicia, el Parlamento, la propia administración pública y los niveles subnacionales de gobierno. Todos son remedios institucionales. Las razones por las cuales el proceso chavista madurista no ha podido crear instituciones alternativas estriben el carácter del régimen que se ha impuesto en Venezuela. No es solo un gobierno autoritario o dictatorial, sino una corporación criminal en el poder que no puede crear instituciones en el sentido de un sistema de reglas y estructuras organizativas que gocen de legitimidad social, nacional e internacional. Lo que hace en su lugar es crear aparatos controlados por los diversos integrantes de la corporación que, a modo de mafias que se reparten territorios, ejercen poderes parciales sumamente fluidos. Venezuela es en este momento escenario de una guerra de carácter internacional de cuarta generación. Repito, en Venezuela se libra en su territorio una guerra internacional de cuarta generación, en la cual la dimensión militar es solo una de sus muchas facetas. Como hemos dicho con algunos compañeros en el informe de The Risk Awareness Council, TRAC, que publicamos en enero pasado, cito, los recursos que administra la red están dedicados a mantener el poder. En tal sentido, ha fraccionado el territorio, dándolo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinérgica con la tiranía, lo que les permite la extracción de riquezas y la protección de los espacios sin perder el control. Fin de la cita. El régimen de Maduro es el frente político abierto de un aparato de guerra de muchos rostros que tiene entre los más significativos el ELN y la disidencia de la FARC, los paramilitares venezolanos, los grupos operacionales iraníes y los intereses estatales cubanos, rusos, chinos y turcos al lado del narcotráfico. Se ha formado una perversa coalición nacional e internacional
no para influir en las decisiones del Estado, sino para tomar posesión del Estado. No se trata de influir sobre las políticas, sino de tomar posesión de las instituciones, y en este proceso las han destruido. Un ejemplo notable de esa destrucción es la institución militar. Allí, progresivamente, los valores fundamentales y los principios organizativos fueron reemplazados por una intensa y profunda ideologización. La separación progresiva de las escuelas de formación a las que asistían los oficiales en Estados Unidos, en Francia y otros países fueron sustituidos por Cuba, Rusia, China y más recientemente Irán. La disciplina, la jerarquía, la obediencia fueron atravesadas y destruidas por la solidaridad ideológica y política. Patria, socialismo y Chávez ocuparon el lugar de los valores históricos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Con esta Fuerza Armada surgió un nuevo tipo de poder. La estructura del poder en Venezuela se constituye de manera reticular, es decir, en forma de redes. No es la pirámide del Estado con sus estructuras jerárquicas y relativamente organizadas. Ahora son redes, cada una de las cuales tiene un punto focal, un jefe civil o militar que se interconecta con otras redes y que tienen control parcial del territorio, de las finanzas y del poder de fuego. Este proceso gira en torno a la nueva, entre comillas, Fuerza Armada. Esta no es una institución militar, sino un sistema de redes de ese poder al cual he aludido. Ya no tiene el monopolio legítimo de la violencia. Por el contrario, está compartido con elementos criminales nacionales, regionales y transregionales. La estructura es la siguiente. Las llamadas regiones de defensa integral, que son 8, REDIS en el lenguaje militar venezolano, las zonas operativas de defensa integral, SODIS, que coinciden más o menos con los estados, y las áreas de defensa integral, que son 99 en este momento. Entonces hay las REDIS, las SODIS y las ADIS, las áreas de defensa integral. En estas últimas se da la confluencia entre la estructura militar y la estructura civil armada. Dice Maduro que, comillas, un total de 4.156.567 milicianos y milicianas están adiestrados y entrenados para la defensa integral de la nación a 11 años de su creación, cierra comillas. Es posible que todas estas cifras sean exageradas para fortalecer la narrativa, pero indican el propósito. La Fuerza Armada ya no tiene la misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Más bien garantiza su desintegración y su colonización. La hipótesis de conflicto fundamental del régimen es que los Estados Unidos, a través de Colombia, va a actuar, lo cual no es solo el clásico enemigo externo para unificar en el campo doméstico, cuestión que a estas alturas es totalmente imposible, porque los supuestos de una intervención militar de Estados Unidos o de Estados Unidos con Colombia, en el sentido de colocar tropas en Venezuela, no existen y todo el mundo lo sabe, y el régimen de Maduro también. ¿Por qué la insistencia en la amenaza que vendría de Colombia o a través de Colombia? El propósito estratégico de Chávez, desde Chávez en adelante, es de naturaleza expansionista sobre la base de la idea de la creación de la gran confederación de repúblicas socialistas de América Latina y el Caribe. De ser posible, estos propósitos pueden conseguirse por vía electoral, lo cual requiere como mínimo la desestabilización interna. La cuestión venezolana ya no es un problema de los ciudadanos de Venezuela o un problema de política internacional para los países de la región. El régimen de Maduro se ha convertido en un problema doméstico, especialmente para Colombia. Imaginemos por un momento lo que significa que ese socialismo del siglo XXI, en alianza con las fuerzas que hemos descrito, pasen a tener el control del flujo de drogas hacia el Pacífico, proyecten su poder hacia el Canal de Panamá y pasen a controlar completamente el acceso a la ruta andina.
Esto es lo que está en juego. Y para estos objetivos se ha creado la estructura de poder mafiosa, armada y criminal que aquí analizamos. Dentro de este proyecto ya el territorio venezolano no es la zona de alivio de la guerrilla colombiana, sino el lugar donde el ELN y la FARC, la disidencia de la FARC, se estructuran como ejército cuasi convencional. No se están protegiendo, se están preparando. Lo hacen alrededor de 3 ejes. El del Catatumbo con el ELN en Zulia y Táchira, el de Bichada y el de Arauca con la FARC. En el país se calcula que hay alrededor de unos 5.000 integrantes del ELN y alrededor de 1.500 combatientes de la FARC. Concluyo. No hay que llegar a la conclusión que la destrucción institucional llevada a cabo por el régimen de Chávez y ahora de Maduro los deja desprovistos de capacidades políticas y militares. Los escombros y el caos son los residuos de la República Civil. En esa trituración ha emergido el poder mafioso que tiene un proyecto regional con una poderosa narrativa, con voluntad de poder y armado. Han destruido y han construido no instituciones legítimas, sino poderosas mafias dispuestas a pelear sin cuartel. Claro que siempre cabe lo inesperado, pero mientras no aparezca, este es el panorama. Muchas gracias. Excelente la presentación, Carlos, muy clara,